Soy José Antonio Rodríguez. A mi equipo le tocó el tema de pagaré y cheque. Yo les voy a hablar un poco de los dos temas, empezando principalmente por el pagaré. Y bueno, ¿qué es lo que contiene el pagaré? ¿O qué es lo que debe contener un pagaré? El pagaré debe contener en el texto, especificar que es un pagaré. También debe contener que esta persona promete pagar y cuál es la cantidad que va a pagar. Debe contener también el nombre de la persona quien va a pagarse o a la empresa, la época y el lugar de pago, es decir, en la ciudad de Jalapa, pero debe también de decir en qué banco o en qué institución va a ser recibido. La fecha en la que se escribe o se hace ese pagaré, también la fecha en la que expire, o sea, la fecha en la que ya no tiene uso ese pagaré. También debe contener la firma de las personas que están involucradas. Si el pagaré no contiene la fecha de vencimiento, se considera un pagaré a la vista, es decir, que la persona que va a recibir el pago tiene derecho a solicitar su dinero o su pago cuando él quiera. Cuando él lleve ese pagaré a la persona que le debe el dinero, la otra persona está obligado a dárselo. Y este documento, aunque no tenga fecha de vencimiento, sigue siendo legítimo y legal. Solo la persona que emitió este pagaré, es decir, la que va a recibir el pago, es la única que tiene el poder de omitir la fecha o de aplazar esta fecha. Cuando el pagaré no especifica en qué lugar o banco va a ser entregado este pagaré, se considera un pagaré domiciliado. O sea que este va a ser presentado solamente en el domicilio de la persona que va a recibir el pago. Y solo estando él, no lo puede recibir otra persona ni en otro domicilio. Para el protesto o demanda de la falta de pago de este pagaré, solo se podrá hacer válido en el domicilio de la persona que no ha pagado y cuando la fecha de vencimiento haya caducado. Ahora les voy a hablar un poco del cheque. El cheque solo puede ser expedido por una institución de crédito, es decir, un banco, y solo podrá emitirlo una persona que tenga fondos en su cuenta bancaria y que el banco le haya autorizado el uso de cheques y ya le haya facilitado los volantes o los documentos de los cheques, pues. Ahora les voy a explicar qué es lo que tiene que llevar un cheque. Son cosas muy parecidas a las de un pagaré. Son como los mismos reglamentos, pero enfocados al cheque. En primer lugar, debe mencionar en el documento que es un cheque, así como el pagaré, pues este debe mencionar que es un cheque. También la fecha y el lugar donde se emite este cheque, la ciudad, el lugar y todo, la orden de que esta cantidad, bueno, también la cantidad del dinero que va a ser entregada a la persona que reciba ese cheque, el nombre de la persona que lo va a recibir, solo lo podrá recibir esta persona que esté nombrada, el lugar de pago, en qué banco o institución, y la firma de la persona que emite el cheque, es decir, la persona que va a pagar el cheque debe venir su firma, es su autorización, digamos. Si no hubiese especificación del lugar donde se va a recibir el cheque, se tomará en cuenta el domicilio de la persona que entregó el cheque. O puede ser también en el domicilio de la persona que va a recibir el cheque. El cheque siempre será pagadero a la vista. Esto quiere decir que el cheque
solamente lo va a poder cobrar esta persona y yendo ya sea al banco o al domicilio donde se le especifica. No puede ir otra persona ni puede recibirlo sin ir, o sea, literal tiene que ir en persona. Bueno, eso es todo de mi parte de el cheque y el pagaré. Mis compañeros les van a seguir contando sobre, bueno, más características de estos documentos. Hola, yo soy el alumno Marco Antonio Salinas Cortés y hoy le voy a explicar sobre el cheque. El cheque debe ser nominativo o al portador. El cheque puede ser expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México y a través de disposiciones de carácter general que publique el Diario Oficial de la Federación. Siempre será nominativo. Cuando lo publique el Diario Oficial de la Federación, siempre será nominativo. El cheque que no indique a favor de quien se expide, así mismo como lo emite a favor de una persona determinada, que contenga la cláusula, se reputará al portador. El cheque nominativo puede ser expedido por cantidades superiores y puede ser un tercero, asimismo del librador o del librado. El cheque expedido o endosado del librado no será negociable. O sea, el cheque expedido del librado no será negociable. El cheque debe ser representado para su pago en la dirección indicada. Y a falta de esa indicación, debe ser el principal establecimiento que el librado tenga en lugar de pago. El cheque o los cheques deberán representarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha, si fueran pagados en su lugar de expedición. Dentro de un mes, si fuesen expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, o dentro de 3 meses, si fuesen expedidos al extranjero y pagaderos en el territorio nacional, o dentro de otros 3 meses, si fuesen expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen a otro plazo las leyes del lugar de representación. La representación de un cheque en cámara de una compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente del librado. El librador es responsable del pago del cheque. Cualquier estipulación encontrada se tendrá por hecha. Siempre se tendrá por hecha. En el que autorice a otro para expedir cheques a su cargo es obligado con él o los términos de un convenio relativo a cubrirlo hasta el importe de sus sumas que tengan la disposición del mismo librador, o a menos que haya una disposición legal expresa que lo libere de esta obligación. Cuando sin justa causa se niegue al librado a pagar un cheque teniendo fondos suficientes de librador, ¿cómo se le puede decir? Recibirá a este los daños
y perjuicios que con él le dé ocasiones. En ningún caso de la indemnización será menor del 20% del valor del cheque. Mientras no hayan transcurrido los plazos que establecen el artículo 181, el librador no puede revocar el cheque ni oponerse a su pago. La oposición o revocación que hicieron en contra del dispuesto en este artículo no producirá respeto del librado, sino después de que transcurra el plazo que representa o representaron. Aun cuando el cheque no haya sido representado o prestado en tiempo, el librado debe pagarlo mientras tenga fondos del librador suficiente para ello. La muerte o la incapacidad superviviente del librado no autorizan el librado para dejar de pagar el cheque. Bueno, eso sería todo por mí. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Buenos días, compañeros, yo soy María del Carmen Rodríguez Huerta y yo voy a estar a cargo de darles más información sobre el cheque. Bueno, para empezar, cuando al librado, que en este caso serían las instituciones bancarias, se les notifica que el deudor está en situación de quiebra, estas tienen la obligación de denegar un pago. Esto en un ejemplo sería, supongamos, que el maestro B tiene una deuda de 7,000 pesos con la maestra Ludivina. Entonces, para pagar su deuda, el maestro B le da un cheque. Para la institución bancaria del maestro B se le notificó que éste se encontraba en estado de quiebra. Entonces, la institución está instantáneamente obligada a denegar el pago que ya se tenía pensado darle a la maestra Ludivina. En cuanto al cheque, otra situación que podría pasar sería que, por ejemplo, podemos pedirle a nuestro acreedor que nos dé un tiempo, darle un pago parcial, que sería darle una cantidad de la deuda que en realidad tenemos. Entonces el acreedor se encuentra en la libertad de aceptar o rechazar nuestra oferta. Si éste desea aceptarla, deberá de firmarnos el cheque y aparte darnos un recibo con la cantidad que nosotros le dimos. Cuando esta situación ocurre, lo que se tiene que hacer es levantar una carta protesto. Esto va a ayudar a la persona a la que le debemos dinero a tener una base legal para poder obligarnos y terminar de pagar nuestra deuda. Otra cosa que tiene el mismo peso que el protesto sería llevar el cheque a la Cámara de Compensación para que ahí se encarguen de certificar en el cheque la circunstancia y avalar que fue presentado en tiempo y forma. Debo agregar que las cámaras de compensación son asociaciones creadas para que las entidades de crédito puedan realizar pagos de compensación. Ahora, ¿qué pasa si un cheque no se presenta en tiempo y forma o si no realizamos el protesto en tiempo y forma? Si esta situación se presenta, el acreedor no va a poder exigir el pago de la deuda ni a los avalistas ni a los deudores. O si, por ejemplo, el acreedor pasó su derecho a cobro a otra persona, de igual manera, ésta no va a poder exigir el pago de la deuda, vuelvo a reiterar, ni a los avalistas ni a los deudores. Ahora, puede presentarse otra situación en donde el deudor de un cheque que fue presentado en tiempo y forma, pero no lo ha pagado.
Entonces, el deudor, al darse cuenta de que está afectando los intereses del acreedor, va a tener que compensar los daños causados con una compensación que no debe de ser mínima del 20% del valor del cheque. Esto podríamos ponerlo en un ejemplo en donde la maestra Ludivina le debe cierta cantidad de dinero al maestro Abel, y ese dinero él ya lo tenía designado para pagar algunos libros. Pero a la maestra Ludivina, por un descuido, se le olvidó pagar su deuda, y ahora el maestro Abel, por falta de dinero, tuvo que retrasar su compra, y ahora el precio de los libros aumentó. Entonces la maestra Ludivina, al darse cuenta de que está afectando la situación del maestro Abel, debe pagarle, digamos, el 25% del valor del cheque. Ahora, para otro ejemplo, podríamos decir que la maestra Ludivina va a cobrar, esto en otra situación totalmente diferente, que la maestra Ludivina va a cobrar un cheque que el maestro Abel le dio. Y recordemos que la cantidad de cheque era de 7,000 pesos, pero la maestra Ludivina se quiso aumentar unos números, y ahora en vez de que diga 7,000 pesos va a decir 17,000 y va a cobrar su cheque. Tiempo después el maestro Abel se dio cuenta de la situación y quiso ir a reclamar al banco. Sin embargo, el banco le estaba pidiendo pruebas de lo que decía era cierto. Sin embargo, el maestro no tenía pruebas para avalar que lo que decía era cierto. Por esta razón, el banco no pudo hacer nada, ya que en las situaciones de falsificación solo se van a tomar como ciertas si presentas pruebas de que lo que dices es cierto o si la falsificación es evidente. Ahora, para títulos de crédito, si queremos pagar con cheque un título de crédito, en este debe certificarse la circunstancia, ya que mientras no se cubra el monto, se va a considerar como depositario. Ahora, si no pagamos el cheque o no se realiza un pago parcial, el título de crédito va a ser considerado de la misma manera, o sea, falta de pago o pago parcial de título de crédito. Cuando realizamos un protesto para los títulos de crédito, podemos exigir la restitución de los títulos más los gastos de cobranza y protesto del cheque. Ahora, el tiempo para el protesto empezará a correr desde el día en que fue legalmente protestado. Antes de comenzar a explicar las formas especiales del cheque, primero voy a definir tres conceptos que posteriormente voy a estar mencionando. Librador es la persona o empresa que emite y firma el cheque. Librado es la institución bancaria que paga el cheque. Tenedor o beneficiario es la persona o empresa que puede cobrar el cheque. Cheque para bono de cuenta. El librador o tenedor pueden prohibir que un cheque sea pagado en efectivo, y esto lo pueden hacer insertando en el documento la expresión para bono de cuenta, lo cual quiere decir que el cheque no se podrá pagar en efectivo. En este caso, el cheque se podrá depositar en una institución de crédito a nombre del beneficiario. Es importante mencionar que cuando la cláusula para bono de cuenta está insertada en el documento, esta no se puede borrar y el cheque no es negociable. Cheque certificado. Antes de expedir el cheque, el librador le puede pedir al librado que lo certifique, explicando que tiene en su poder fondos suficientes para pagarlo. Es importante mencionar que el cheque certificado debe de ser nominativo, es decir, el cheque tiene que estar a nombre de una persona en específico. También es importante tener en cuenta que el cheque certificado no es negociable, y cuando el librado inserta palabras como acepto, visto, bueno u otras equivalentes o la firma en el cheque, esto equivale a una certificación. Ahora bien,
Para poder cancelar el cheque certificado, el librador le debe devolver el cheque al librado para su cancelación. Cheques de caja. Solo las instituciones de crédito pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias dependencias, pero para su validez, estos cheques deberán ser nominativos y no negociables. Los cheques no negociables, ya sea porque se les insertó una cláusula respectiva o porque la ley les dé ese carácter, solo podrán ser endosados a una institución de crédito para su cobro. La palabra endosado es cuando una persona transfiere a otra el poder para realizar determinado acto jurídico. Un ejemplo en este tema podría ser cuando una persona recibe por parte de su empresa un cheque con determinada cantidad de dinero. Cheque de viajero. Los cheques de viajero son expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal o las sucursales o las correspondientes que éste tenga dentro de la República o en el extranjero. Algo importante de estos cheques es que son únicamente nominativos. La persona que pague este cheque es importante que verifique la firma del tomador comparándola con la firma de este que aparezca certificada por la persona que haya puesto los cheques en circulación. Las personas que cuentan con un cheque de viajero pueden mostrarlo para su pago en cualquiera de las sucursales o correspondientes que estén dentro de la lista que esta persona proporcionará. Y también puede ser en cualquier tiempo, pero siempre y cuando no sea el tiempo señalado para la preinscripción. Cuando haya una falta de pago inmediato, el tenedor tendrá el derecho de exigirle al librado la devolución del importe del cheque de viajero y la indemnización de daños y perjuicios será no menor al 20% del valor del cheque no pagado. Las acciones contra el librado que certifique un cheque prescriben en 6 meses a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación, y las acciones contra la persona que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en 1 año. Esto a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación. Este tipo de cheques, como anteriormente lo mencioné, pueden ser utilizados para pagar, pero hay sitios en donde es imposible pagar con este tipo de cheques, o sí es posible pagar en algunos sitios, pero cobran una comisión muy alta.